porque el tema de hoy es un tema un poco difícil, pero voy a empezar leyendo Romanos capítulo 8, versículo 1. Tal vez entendamos hoy por qué sufrimos. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. En esta tierra, tú tienes dos maneras de caminar. O andas conforme a la carne, o andas conforme al Espíritu. Si andas conforme a la carne, estás andando en el terreno de la condenación. Pero si andas conforme al Espíritu, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú estás aquí. De ese lado, Jesús, el Señor de la vida, con los brazos abiertos, llamándote, llamándote, llamándote. De ese otro lado, el enemigo de Jesús, el Señor de la muerte, llamándote, llamándote, llamándote. Tú tienes que escoger. O te dejas llevar por el Espíritu, caminas por el Espíritu en dirección a Jesús y en dirección a la vida. O te dejas llevar por la carne, escuchas la voz del enemigo de Dios, que te ofrece maravillas, pero no te da nada. Solo te engaña, te miente, te seduce. Te da placer momentáneo, pero no te da plenitud de vida. Entras al terreno de la condenación y ay de ti si entras al terreno de la condenación. Y porque a veces las cosas no salen como quieres, porque sufres, porque lloras, porque cuanto más te esfuerzas, nada funciona en tu vida. Para explicarles lo que es la condenación, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto a un gato cazando a un ratón? Levanten la mano. No, mucha gente. Pero voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos de ustedes nunca han visto un gato cazando a un ratón? Levanten la mano, los que nunca han visto. Bueno, a ustedes que nunca han visto, les voy a dar una tarea. Traten de observar a un gato cazando a un ratón. ¿Saben por qué? Porque si ustedes no ven cómo el gato caza al ratón, nunca van a entender lo que es vivir en la condenación. El gato no caza para matar. El gato no caza para comer. Tú sabes que el gato no come ratón. El gato solo come ratón cuando su dueño es un avaro que no le da comida. Ahí el pobre gato de hambre come pues cualquier cosa, hasta ratón. Pero el gato no caza para matar, no caza para comer. Ese no es el propósito del gato cuando caza. A él le gusta cazar ratones, él vive cazando ratones. Su fascinación es la vida, es cazar ratones, pero no para comer y no para matar. Diferente del león. Porque ¿cuántos han visto a un león cazando a un venado? Levanten la mano. En la televisión, lógico, ¿no? No, al vivo creo que nadie ha visto. Pero ¿qué pasa? El león corre, ¿y dónde lo agarra al venado? ¿Dónde lo muerde? Aquí. ¿Por qué aquí? Porque instintivamente el león sabe que por aquí pasa la vena de la vida, la famosa yugular. Entonces, eso el león no lo ha aprendido en la universidad, porque el león no estudia. El león lo sabe eso por instinto, porque Dios ha colocado ese instinto de sobrevivencia. Entonces él sabe que tiene que agarrar a la presa aquí, en la yugular, porque ahí lo mata. Pero el gato no agarra al ratón en la yugular, porque sabe que si lo agarra aquí lo mata. Y el gato no quiere matar al ratón, porque el gato no caza para matar. El gato caza ¿para qué? Para hacer sufrir, para torturar, no para matar. El deleite del gato es cuanto más sufre el ratoncito, más feliz él está. Por eso cuando el gato agarra al ratón, no lo muerde, porque si lo muerde lo mata.
lo mordisca. ¿Qué cosa es mordiscar? Morder sin morder. Si le mete la boca, medio que los dientes, pero no le clava los dientes porque lo mata. Él no quiere matar, él quiere hacerlo sufrir. Por eso el gato pisa al ratón, pero no le mete las garras, porque si no lo mata. Solo lo pisa, medido. Entonces agarra al ratón, lo está mordisqueando, pisando, babeando, mordiscando, pisando, babeando. En 10 minutos, 15 minutos de tortura, el pobre ratoncito pues desmaya. Y cuando se desmaya, ¿qué hace el gato? Se queda al ladito, sentado, mirando allá, cierra los ojos, comienza a ronronear. Se hace el que está durmiendo, pero no está durmiendo, porque de reojo está vigilando. Ahí dentro de 10, 15 minutos el ratoncito comienza a despertar del desmayo, ¿no? Comienza a despertar y pues yo imagino que el ratoncito como que se toca, ¿no? Epa, este tipo no me mató, estoy vivo. Oye, estoy vivo. Y ve al gato ronroneando, hecho un tonto, mirando para allá. Entonces, ¿qué hace el ratón? Un paso. El gato no se mueve. Otro paso. No se mueve. 2 pasos. No se mueve. Y supongo que el ratoncito debe pensar, gracias a Dios ya estoy libre. Y comienza a correr para su agujero y ahí el gato de un salto, ¡pap!, lo agarra de nuevo. Y no lo mata. Lo tortura, lo tortura. Y yo les he preguntado cuántos de ustedes han visto un gato cazando un ratón, porque el gato puede tenerlo al ratoncito un día entero, una noche entera, torturando, torturando, torturando. No lo mata. Claro que finalmente el pobre ratoncito muere. Yo creo que muere de un infarto, porque si tú lo ves el cuerpo del ratón, no tiene heridas, porque el gato no le clavó los dientes, no lo mordió para matarlo. Lo mata de sufrimiento, de dolor. Yo creo que en algún momento, digo porque no sé qué piensa el ratón, ¿no? Pero en algún momento de dolor, de sufrimiento, ese ratoncito mira al gato y dice, oh gato, ¿qué quieres? ¿Quieres matarme? Pues mátame de una vez, que me estás aquí ahí a sufrir, pero no me matas. Ahora vas a entender lo que es condenación. Tú eres ese ratoncito, yo. Cuando tú sales del refugio que es Cristo, cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio del gato. El gato es el enemigo de Jesús. Y el gato te agarra, pero no te mata. Vas a morir aquí, pero desde que saliste del refugio que es Cristo hasta aquí, vas a caminar el terreno de la condenación. El diablo te va torturando, te hace sufrir, destruye tu hogar, te casas la segunda vez, no funciona, te casas la tercera vez, no funciona. Tu hijo se mete en las drogas, pierdes el empleo y comienzas una empresa, se va a pique. Peleas con el vecino, peleas con el hermano, peleas con la mamá, peleas con el papá, peleas con la esposa, peleas contigo mismo, te desesperas, no sabes qué hacer, no puedes pagar las cuentas, te llenas de deudas, entonces te metes a las drogas, te metes al cigarro, te metes a la bebida. Llega un momento que pues estás en las manos del gato, el gato te va así, arruinando, destruyendo, matando lenta, tú no te das cuenta, pero estás en las manos del gato. Yo creo que hay gente que en un momento llega y para, que mejor quiero la muerte, ya no quiero vivir, que venga la muerte. Pues ahí está, como el ratoncito. Pero ahora viene Pablo y dice qué cosa. Pero ahora, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús es el refugio. Jesús es el agujero. Tú estás aquí, en las manos del gato. Hay una cosa que tú no sabes. El ratoncito no puede escapar del gato si el gato no quiere. No puede.
Pero tú sí puedes escapar del demonio, porque hay una cosa que él no puede hacer: obligarte. Tú solo te quedas aquí si quieres. Pero en el momento que dices no, él no puede amarrarte, él no puede forzar tu voluntad, porque si hasta Dios, que es tu creador, respeta tu voluntad, ¿quién es el enemigo para no respetar tu voluntad? Él no puede. Por lo tanto, te digo una cosa en el nombre de Dios: si estás en esclavitud, si estás prisionero, si estás derrotado, no es porque el diablo sea más poderoso que tú, es porque tú aceptas pasivamente la derrota, porque él no tiene poder sobre ti. Eres victorioso. Cristo ya venció por ti. Yo estaba un día predicando en el Brasil, y una señora dio un grito horrible, así un grito horripilante allá atrás, y toda la gente se volvió para ver qué sucedía. Una mujer desfigurada completamente, con una voz que no era su voz. Habían bancos de unos así 4 o 5 metros de madera sólida. La gente se asustó y salió, porque la mujer estaba desfigurada. Ella tuvo tanta fuerza, porque no era su fuerza, era la fuerza del demonio. Agarró el banco ese de 4 o 5 metros de madera pesada, lo levantó y lo tiró desde allá hasta aquí. Si yo no me retirase, me mataba. Pero y después ella comenzó a venir arrastrándose así por el suelo. Parecía una culebra, venía arrastrándose, sus ojos inyectados en sangre, su boca espumeando. Y yo recuerdo que ella decía: sí, te voy a matar, te voy a matar. Yo no te hago nada y tú vives persiguiéndome, te voy a matar. Y toda la gente se asustaba y yo miraba: ¿dónde andan mis diáconos? Mis diáconos estaban disparados por ahí, y la mujer venía por ahí, venía y venía. Y sabes que a mí no me gusta. Nosotros no hemos nacido, no hemos sido creados para vivir al lado del diablo. Por lo tanto, es un cuadro espeluznante. A mí no me gusta vivir una escena de esas. Pero por otro lado, yo soy el líder espiritual. ¿Cómo voy a correr? Yo sería la última persona en correr. Yo soy el capitán, tengo que estar ahí con el barco hasta el fin. Y la mujer amenazadoramente acercándose. Yo comencé a orar en mi corazón y dije: Dios mío, mira, este pueblo aquí vino a escuchar tu palabra, está recibiendo el evangelio en su corazón, ahora viene el enemigo para interrumpir esto. Por favor, haz lo que tú sabes hacer, tú eres poderoso, tú tienes poder para expulsar el demonio. Y efectivamente la mujer al llegar aquí se desmayó, quedó así en el suelo. Le dije a mis diáconos: ahora sí, vengan, por favor, lleven a esa hermana, que yo voy a salir terminando el sermón y voy a orar con ella allá afuera. Pero esa noche yo le dije a la iglesia: ¿ustedes vieron? Todo lo que el enemigo puede hacer es eso: arrastrarse como una pobre culebra por el suelo. Eso es todo lo que puede hacer. Y yo te digo, querido, en el nombre de Jesucristo, él no puede hacer nada para seguir manteniéndote en cautiverio. No puede. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, colocó la estocada final en su corazón. Tu lucha hoy día es con un enemigo derrotado, con un enemigo que en los estertores de la muerte trata de destruirte. Pero tú eres victorioso. Él no puede hacerte nada más. Por lo tanto, esta noche sal de aquí. En el nombre de Jesucristo, rompe las cadenas de esclavitud. Si estás prisionero de algún vicio, estás libre en el nombre de Jesucristo. Si el enemigo te ha atormentado con algún pensamiento inmundo, algún sentimiento que no has podido arrancar del corazón, en el nombre del Señor Jesús estás libertado de todo. Y cree. Agárrate de la promesa divina.
No hay nada que el enemigo pueda hacer para continuar manteniéndote en el estado de esclavitud. Pero ahora, querido, te voy a explicar cómo funciona todo esto en la realidad y por qué yo te digo que el enemigo no tiene poder para ti. Hemos estado hablando del santuario y hemos visto que en el santuario de esta tierra Dios estaba explicándonos a nosotros los seres humanos lo que sucedía en el cielo para resolver el problema del pecado del hombre. ¿Qué es lo que los israelitas hacían todos los días? Para confesar sus pecados, venían trayendo un corderito, lo colocaban ahí, transferían sus pecados al corderito, luego tomaban el cuchillo, sacrificaban al corderito. El corderito inocente moría, su sangre era derramada. Ahora el pecador estaba libre de sus pecados. Pero ¿a dónde se iban los pecados? Estaban en el corderito. Entonces el sacerdote mojaba sus dedos en la sangre del cordero y manchaba el altar los cuernos del altar y rociaba el resto de la sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, al otro lado del santuario, porque el santuario tenía 2 compartimientos, 3 diríamos, el patio donde estaba el altar, el lugar santo y el lugar santísimo, a donde el sacerdote entraba una única vez por año. Después del sacrificio diario, el sacerdote tomaba la sangre que simbolizaba los pecados que habían sido transferidos sobre el pobre corderito, por los cuales el cordero había muerto. Ahora el pecador ya estaba libre porque había cumplido con el plan divino, había confesado sus pecados, había transferido sus pecados sobre el cordero. La sangre del cordero que simbolizaba todos esos pecados era rociado en el propiciatorio, y ahora los pecados ya no estaban en la esfera humana. El ser humano estaba libre de sus pecados, pero los pecados estaban en el santuario. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que vamos a explicar de la manera más simple esta noche. Tenemos que leer el primer texto, Levítico capítulo 16. ¿Dónde está el texto? Levítico capítulo 16. Ahí está. Dice: así el sacerdote purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. El santuario estaba impuro a causa de las impurezas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando pecaba, transfería sus pecados al corderito, y la sangre del cordero con esos pecados era transferido al santuario. Entonces el santuario estaba impuro. Y entonces venía la orden de Dios al sacerdote y le decía: así el sacerdote purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, a causa de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que los pecados ahora habían salido del pecador, habían pasado para el cordero a través de la sangre del cordero, ahora había quedado en el santuario. En el santuario simbólicamente estaban depositados todos los pecados. Los pecados no se evaporaban. Esa es una cosa que tenemos que entender. Hemos pecado. Está bien, la sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados. Estamos libres nosotros, pero los pecados no se hacen vapor, humo, desaparecen. Porque hay un gato que te hizo pecar. Hay un gato que te hizo sufrir. Hay un gato que te mantuvo cautivo en el terreno de la condenación, y finalmente ese gato la va a pagar. Él es el originador del pecado, pues él la va a pagar. Ahora vas a ver cómo. Y todo esto estaba ilustrado en el santuario. Entonces la orden para el sacerdote es: tienes que purificar el santuario. ¿Y cuándo sucedía eso? El otro texto de Levítico, por favor. Pueden pasar. Mira,
lo que dice aquí. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Esto hay que entenderlo, mira. Los pecados estaban depositados en el santuario. Ahora el santuario necesitaba ser purificado de esos pecados. Y esa purificación del santuario se realizaba una vez por año en el santuario de Israel. ¿Qué sucedía en ese día? Era un día especial en que todo el pueblo ayunaba. El sacerdote se vestía de una manera especial y entraba al santuario. ¿Para qué? Para limpiar el santuario, para lavar el santuario, para higienizar el santuario de la sangre que había sido rociada ahí a lo largo de todo el año. Esa sangre que simbolizaba los pecados. Pero en realidad el sacerdote no estaba lavando el santuario de la sangre. Estaba lavando el santuario ¿de qué? De los pecados. Porque esa sangre simbolizaba los pecados del pueblo que habían sido confesados y transferidos al corderito. Una vez por año, el sacerdote realizaba la purificación del santuario. Pero una vez terminada la purificación del santuario, el sacerdote salía ahora de nuevo al patio del templo. Y en el patio del templo habían 2 machos cabríos, cabra macho, 2 machos cabríos. Uno era dedicado al Señor Jesucristo, a Dios, y era sacrificado como propiciación por los pecadores. Pero el otro macho cabrío quedaba vivo y simbolizaba al gato, al enemigo, a Satanás. Y cuando el sacerdote salía después de haber purificado el santuario, ¿qué hacía? Traía simbólicamente todos los pecados del pueblo y ahora los depositaba en el macho cabrío que simbolizaba al diablo y lo soltaba al desierto. Y ese macho cabrío se llevaba cargando todos los pecados del pueblo al desierto y en el pueblo moría solo, triste y abandonado. Ahora, mucho cuidado con decir o con pensar que el macho cabrío expiaba los pecados del pueblo. No tiene nada que ver. Sino que él fue el originador del pecado. Él fue el causante de todos los males. Ahora tendría que pagar por lo que hizo. Y finalmente, todos los pecados que él hizo cometer a la humanidad le van a caer a él mismo, porque él es el originador. Él te hizo sufrir, él te hizo caminar en camino de condenación. Él provocó los accidentes en tu vida. Él te sumergió en los vicios, él destruyó tu matrimonio, él te llevó a cometer las cosas que cometiste. Pues ahora tú estás salvo por la gracia maravillosa de Jesucristo y por la sangre del Cordero. Pero ahora esos pecados no van a evaporarse así. Van a terminar en su originador, el enemigo. Y entonces, mira lo que dice el siguiente texto de Levíticos para que tú entiendas lo que te estoy diciendo. ¿Dónde está el siguiente texto? Cuando hubiere el sacerdote acabado de expiar el santuario, de limpiar el santuario, y el tabernáculo de reunión y el altar, entonces el sacerdote hará traer el macho cabrío vivo, que era el macho cabrío dedicado a Satanás. Y pondrá Aarón, el sacerdote, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío,
y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos y ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahora, todo esto es simbólico. Todo esto es simbólico. En esta tierra, una vez por año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, purificaba el santuario, agarraba simbólicamente los pecados, los transfería al macho cabrío que simbolizaba a Satanás, y ese macho cabrío iba a morir al desierto a pagar por los pecados que él originó. Pero esto también sucede en el santuario celestial. Y ahora ustedes van a ver lo que dice la epístola a los Hebreos, capítulo 9, que es el texto que vamos a leer. ¿Qué dice? Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, de las cosas que suceden ahí en el cielo, fuesen purificadas así. Pero fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales. ¿Cuál es la figura de las cosas celestiales? El santuario de la tierra. Era la figura de las cosas celestiales. ¿Cómo era purificado? De esa manera que expliqué. Pero dice, las cosas celestiales mismas, las que están en el cielo, serán purificadas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de esta tierra. Ahí Jesús no entró. No entró Jesús al santuario hecho de mano, que era apenas figura del verdadero, sino que Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario a Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Jesús una sola vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también. ¿Terminó ahí el texto? Muy bien, voy a explicar lo que está diciendo aquí. En esta tierra, en el santuario que era figura del santuario de los cielos, el sacerdote una vez por año entraba y purificaba el santuario, agarraba simbólicamente los pecados confesados del pueblo y los colocaba en su originador, porque finalmente el originador tiene que pagar por lo que hizo, por lo que originó. Y ese pobre animal, simbolizando al diablo, moría en el desierto acabado. Ese será el final de Satanás cuando Cristo venga. Él quedará solo, abandonado, no tendrá a quien tentar, pagará finalmente por lo que hizo y finalmente recibirá la muerte eterna. Pero, dice Pablo, eso sucedía aquí en el santuario de la tierra, que era figura de las cosas celestiales. Pero allá en el cielo, Jesús entró, y entró una sola vez, no como el sacerdote aquí que todos los años entraba. Allá en el cielo Jesús entró una sola vez, y no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y lo que sucedía aquí en la tierra, Jesús lo hizo allá en el cielo. Quiere decir que así como había un día de expiación, de purificación del santuario aquí en la tierra, en el cielo también hay un día de purificación del santuario. Y así como en la tierra el día de la purificación del santuario era día de juicio, cuando comience el día de la purificación del santuario del cielo, también será día de juicio. Ahora mi pregunta para ti es, ¿y cuándo comienza el día de la purificación del santuario allá en el cielo? Ese mismo día va a comenzar el día del juicio de las naciones allá en el cielo. Y esto es importantísimo saber. Y no sé si mañana o pasado mañana o el sábado, yo voy a explicar cuándo empieza ese día de la purificación del santuario celestial, cuándo empieza el día del juicio. Una cosa yo te digo esta noche, el enemigo no tiene más derecho de torturarte. El enemigo
no tiene más derecho de destruir tu vida, a no ser que tú quieras, a no ser que tú permitas. Yo estaba saliendo de la predicación en San Pablo un día. Yo vivo hace muchos años en Brasil. Parte de la cultura brasileña es la famosa macumba. ¿Sabes lo que es la macumba? Es la hechicería, es la brujería pesada. Yo estaba saliendo un día de la predicación y una señora viene corriendo con un papelito y me dice, por favor, pastor, ore por mí para poder vencer el poder de la macumba. Le dije, ¿qué sucede contigo? Y me contó su historia. Miren, su vecina es una macumbera, una bruja, una hechicera. Nosotros a veces tenemos una idea equivocada de las brujas. Pensamos que es una mujer flaquita, con el cabello largo, todo desgreñado, con una nariz enorme, una verruga en la punta de la nariz, una escoba en la mano. Bueno, eso es puro folclore, eso no es verdad. Hay brujas lindas, hay brujas bonitas, hay macumberas maravillosas. De tal manera que la vecina de esta señora es una bruja, una macumbera y bonita. De tal manera que el esposo se enamoró de la bruja. Y ahora es amante de la bruja. Y lo peor, no esconde, anda en la calle de arriba para abajo con la bruja. Y todas las vecinas se ríen de la señora. Y la pobre señora tiene vergüenza de salir a la calle porque todas se ríen, porque su esposo anda de manos, agarrado de la mano con la bruja de arriba para abajo. Pero lo peor es que todo el dinero que antes venía para la casa, para pagar las cuentas, la renta, la luz, el agua, ahora mitad del dinero va para la bruja y mitad para ella. Y están llenos de deudas, no pagan las cuentas, no pagan nada. Ella está deprimida, tiene vergüenza de salir a la calle porque todas se ríen, las vecinas se ríen. Para remate, está endeudada, no puede pagar las cuentas. Y el esposo humillándola públicamente con la bruja. La pobre no sabe qué hacer. El hijo de 16 años un día enfrentó al papá y le dice, mira papá, no puedes hacer eso. ¿Cómo estás haciendo eso con la mamá? Mira, está sufriendo. Y comenzaron a pelear, padre e hijo comenzaron a pelear. El padre le dijo que el hijo le estaba faltando el respeto, lo expulsó de casa. El muchacho le dijo, yo prefiero 1000 veces estar lejos de ti que vivir al lado de un padre sin vergüenza como tú, papá. Y se fue. Y desesperado, el muchacho se metió a las drogas. Y ahora la madre escucha decir que su hijo está completamente destruido en las drogas. Hace 2 meses que no ve al hijo. No sabe qué hacer, está desesperada. Pero hace un mes atrás ella descubre que la hija menorcita de 13 años, 10, 11, 12, 13, está embarazada. Y lo peor, no sabe quién es el papá porque cada sábado sale con un muchacho diferente. Y el papá, cuando se entera que la hija está embarazada, saca la correa y va a querer castigar a la hija. Y la hija de 13 años mira al papá en la cara y le dice, y tú, amante de la bruja, ¿qué moral tienes para castigarme a mí? Dime, eso es matrimonio, eso es un hogar. ¿Qué hogar es ese? Esa familia está destruida, eso no es familia. Resultado, al enterarse que la hija está embarazada, la señora entra en una profunda depresión. Ya estaba deprimida, pero ahora entra en una profunda depresión. No se levanta. No se baña, no come, quiere morir, está un mes ahí en la cama, no se levanta. Nadie puede levantarla. Está flaca, anémica, quiere morir. Y ahora cuando yo salgo de la predicación, ella corre con un papel. Ahora te preguntas tal vez, ¿y cómo fue allá la reunión? Ah, pues benditos los amigos que tenemos, ¿no? Los vecinos, porque ¿cómo estás tú esta noche aquí? Porque alguien te trajo, porque alguien te insistió, alguien no te dejó tranquilo, te llama por teléfono, te toca la puerta. Y el otro día alguien me dice, mire, pastor, yo fui, no porque quería escuchar el evangelio, yo fui porque mi vecina no me dejaba tranquilo. Entonces, para que me deje, ya fui. Pero esa noche cambió mi vida. Así son las cosas. Y esta señora también tenía una vecina. Y cuando supo que íbamos a predicar esa noche allá, ella fue, le dijo, mira vecina,
necesitas de Dios, vamos allá al estadio. No, yo no creo en esas cosas, yo no quiero ser. Vamos, mira tu vida. Tu esposo con la bruja, estás lleno de deudas, no hay dinero, tu hijo en las drogas, tu hija embarazada, tú ahí. Vamos, necesitas de Dios. No, yo no creo en esas cosas. Necesitas de Dios, vamos. No, que ella fue, la bañó, la cambió de ropa, la llevó casi a la fuerza. Pero esa noche en el estadio, ella entendió, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Cordero Jesucristo ya murió por tus pecados y porque hay una promesa a través del santuario que un día tus pecados serán exterminados para siempre y el autor de todos los pecados va a pagarla por lo que hizo. Estás libre de condenación. El gato no tiene más poder sobre ti. Todo lo que tienes que hacer es correr al Señor Jesucristo, entregarle tu vida. Era así de simple. Pero esa noche ella corre y me entrega el papelito. Yo le digo, pero usted se entregó a Jesús esta noche. Usted se levantó, fue adelante, le entregó la vida a Jesús. Ay, pastor, no. ¿Y por qué no? ¿Y sabe lo que me dice? Ay, pastor, discúlpeme, pero es que yo no quiero cambiar de religión, pastor. Pues, ¿de qué religión te estoy hablando? Tu esposo está con la bruja. Tú estás llena de deudas. Tu hijo en las drogas, tu hija embarazada, tú queriendo morir. Y Jesucristo viene y te dice, hija, sal de las garras del gato, ya no hay condenación si crees en mí. Y ella se queda aquí, toda destruida, con su vida acabada, mirando a Jesús. Ay, Señor, discúlpame, pero no quiero cambiar de religión. ¿Qué religión? Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. No tienes por qué andar sufriendo. No tienes por qué vivir como estás viviendo. Oh, querido, Dios te ama. Te ama con un amor que jamás podrás entender. Te ama así como eres. No hay nada en tu vida que Jesús no pueda limpiar, perdonar, purificar. Has entrado esta vida esta noche aquí con tu vida destruida. Pues esta noche puedes volver restaurado para casa. Has entrado sin esperanza, pues esta noche puedes volver cantando glorias a Dios, lleno de esperanza. Pero Dios no te puede traer por la fuerza, tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí, y eso es lo que te voy a pedir. Todos los que se han levantado las otras noches pueden levantarse de nuevo esta noche, porque anoche nos levantamos diciendo, Señor, yo acepto el perdón. Pero esta noche, al levantarte y venir aquí adelante, quiero que digas en tu corazón, Señor, yo acepto la victoria. Anoche me diste el perdón, hoy quiero la victoria. El gato está derrotado, soy libre, no más esclavitud. Yo acepto la victoria en Cristo. Le voy a pedir. Así como el tema principal de Juan es el amor, así como el tema principal de Pablo es la fe, para Pedro el tema apasionante de toda su epístola es la esperanza. Solo que la esperanza para Pedro no es lo que nosotros a veces entendemos por esperanza. ¿Qué es esperanza para nosotros? Por ejemplo, le prometes comprar una bicicleta a tu hijo en Navidad. Y ahí el chiquito, pues, se queda con esperanza, ¿no? ¿Qué esperanza qué? De la bicicleta. Espera la bicicleta, espera la bicicleta. ¿Y qué tal si faltando un mes para Navidad tú pierdes el empleo y se enferma tu esposa y gastas todo el dinero que tenías ahorrando ahí para la bicicleta con la enfermedad? Llega Navidad y no tienes para comprar. Y no puedes cumplir la promesa que has hecho. Quiere decir, para nosotros los seres humanos, esperanza es como que un deseo de ojalá que suceda. Quiera Dios que suceda. Pero
Para Pedro, esperanza no es eso. En la Biblia, la esperanza no es el deseo de que suceda. En la Biblia, esperanza es la certidumbre de que va a suceder. ¿Pero por qué? Ahora vamos a ver por qué. Y mediante el cual, está hablando de Jesucristo, porque en el versículo 20, que fue nuestro tema ayer, se hablaba del cordero que había sido sacrificado, pero que ya estaba todo planeado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora comienza el texto, y mediante el cual, está hablando de ese cordero, o sea, del Señor Jesucristo. Mediante el Señor Jesucristo, creéis en Dios. ¿Por qué dice, mediante Jesucristo creéis en Dios? Vamos a seguir leyendo. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esperanza, recuérdate que esperanza para Pedro no es el deseo de que algo bueno suceda, es la certidumbre de lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando decimos nosotros, yo tengo la esperanza de que Cristo vuelva, no es que yo quisiera que Cristo vuelva, no, yo tengo la seguridad que va a volver. Esa es la esperanza cristiana, seguridad. Y cuando la palabra de Dios te dice, hijo, debes tener esperanza, está diciéndote, no te está diciendo, hijo, debes querer que pase, no, te está diciendo, debes tener la seguridad de que va a pasar. Y ahora aquí en este versículo, Pedro te da la razón y habla de la resurrección de Cristo, quien le resucitó de los muertos. O sea, la resurrección de Cristo es la más grande prueba del amor de Dios, del poder de Dios. Porque un muerto está muerto, un muerto no resucita, pero Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, no hay nada que Dios te haya prometido que no se puede cumplir. Y tu esperanza tiene que estar alimentada en la prueba contundente de que Cristo resucitó. Entonces tu esperanza no es vana. Tu esperanza no está basada en la palabra de un ser humano. Tu esperanza está basada en una prueba concreta del poder de Dios, que es la resurrección de Cristo. Ahora vamos a leer el versículo para que entiendas mejor. Y mediante el cual, Jesucristo, creéis en Dios. ¿Por qué crees en Dios ahora? Mediante Jesucristo. Porque Jesucristo murió y resucitó. Y la muerte y la resurrección de Cristo te hace creer en lo que Dios te promete. Cree en Dios porque Cristo resucitó, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vuestra fe y esperanza tienen que ser edificadas y construidas ¿en quién? En Dios. Y Dios nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. Su promesa es segura por ti. ¿Cuánta gente está herida fuera de la iglesia porque alguien no lo trató bien en la iglesia? Ahora, y la guardan de verdad, la guardan de guardar, la guardan en la biblioteca, la guardan en el cajón y después dicen, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Pues está guardada. Sí, pero ahí dice guardar. No, pues ese guardar, ahí viene el problema del idioma, el idioma. Porque para nosotros en español guardar es guardar en algún lugar, pero en el idioma en que fue escrito la Biblia, en los idiomas, en ambos idiomas, el hebreo y el griego, el guardar, aquí tenemos en el Nuevo Testamento, el obedecer a la palabra, el guardar la palabra, es más en el sentido de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra. Y la palabra tiene un poder purificador extraordinario. Ahora te voy a dar un consejo, mira. El otro día una viejita me decía, pero pastor, yo leo la Biblia, no entiendo nada, pastor. Sigue leyendo.
pero ¿para qué si no entiendo nada? Sigue leyendo. Y te voy a contar una historia. Una viejita iba a la iglesia. Era la única adventista en su casa. Los hijos no eran adventistas. Los nietos, unos burlones de primera, se burlaban de la pobre viejita. Pero la llevaban todos los días, los sábados a la iglesia, la dejaban en la iglesia, a mediodía la recogían, venían a la casa para el almuerzo. Y los nietos burlones, especialmente uno de ellos, lo primero que le preguntaba: ¿y abuela, qué aprendiste? ¿Puedes contarnos algo de lo que has escuchado? Y la viejita no se acordaba de nada. Porque hay gente que estudia la palabra y 10 minutos después no se acuerda de nada. Hay gente que escucha un sermón y 10 minutos después no se acuerda de nada. Entonces la viejita le decía: pues hijito, no me acuerdo. Y el nieto burlón le decía: ¿y entonces para qué vas, abuela? Pierdes tiempo yendo. Y siempre, todos los sábados: a ver, abuela, cuenta qué has aprendido. No me acuerdo. ¿Y para qué vas, abuela? Nos das trabajo llevándote, trayendo y no aprendes nada. Y un día la viejita, iluminada por el Espíritu de Dios, claro, porque la palabra de Dios dice que cuando un burlón viene a burlarse de tu fe, el Espíritu colocará palabras en tu boca. Y el otro día yo estaba en una entrevista de televisión y la entrevistadora, medio atea, medio comunista, me hace una pregunta y no sé de dónde Dios me dio la respuesta. Y fue interesante que ella se quedó sin palabras, mirando para aquí, mirando para allá, y todos se dieron cuenta. Cortaron inmediatamente el momento que estábamos entrevistando, porque Dios coloca palabras. Y a esta viejita Dios le colocó la palabra. Y ellos, uno de los trabajos que hacían era que fabricaban carbón. Entonces tenían canastas con las que cargaban el carbón, canastas llenas de hollín. Y la viejita le dijo: mira, hijito, hazme un favor. ¿Qué cosa, abuela? Anda al riacho ahí abajito a unos 50 metros y tráeme agua en esta canasta. Y el nieto la miró. Traer agua en una canasta. Pero el papá lo miró al muchacho y le dijo: ya ve. Y todos pensaban que la viejita ya se estaba volviendo, ya estaba con Alzheimer. Ya. Primero, va a la iglesia, vuelve, no se acuerda de nada. Ahora le pide al nieto que le traiga agua en una canasta. Pues él está loquita ya no sabe lo que pide. Pero el muchacho fue, llenó la canasta de agua. Y cuando volvió, pues ya llegó sin agua, porque en una canasta todo el agua se cayó en el camino. Llegó, ahí está. Hijito, pero no hay agua. Sí, pues abuela, pero es una canasta, ¿cómo va a traer agua? No, entonces ve otra vez. Y el papá lo miró, el muchacho se fue. Volvió, canasta vacía. La tercera vez la viejita le dice: una vez más, hijo. ¿Pero para qué, abuela? No tiene sentido. Por favor, hijo. Y el papá lo miró. El muchacho fue y trajo. Y volvió con la canasta vacía. Entonces la viejita le dice: una cuarta vez. Ahí el muchacho dice: no, ya no te obedezco. 3 veces he ido, 3 veces he vuelto, y 3 veces la canasta llega vacía. Y la viejita le dice: sí, hijo. 3 veces has ido, 3 veces has vuelto, la canasta llega vacía. Pero mira la canasta. Estaba como esas otras, llenas de hollín. Ahora mira la canasta. Está limpiecita. No ha traído nada de agua, pero está limpia. Yo soy como la canasta. Yo voy a la iglesia, escucho, pero no me acuerdo nada. Pero por lo menos la palabra de Dios me purifica. Ahora, yo quiero darte un consejo. Cuando tú lees la Biblia y no la entiendes, porque muchos de ustedes están mirando este texto y dicen: pero ¿cómo que el pastor Bullón saca tanto mensaje de ahí? Yo ya he leído y no le encuentro nada. No te preocupes, tú sigue leyendo. ¿Pero para qué? Si no entiendo, sigue leyendo. Recuérdate de la canasta. No traes nada, no guardas nada, no entiendes nada, pero por lo menos te está purificando. Porque la palabra tiene poder purificador. Pero hay una cosa: no trates de leer un capítulo entero. Lee 2, 3 versículos
Y entonces piensa así, ¿qué es lo que Dios me quiere decir aquí? A ver, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Ah? No leas 2, 3, 4 capítulos solo por leer. Trata de entender qué es lo que Dios... Lee el versículo, trata de aplicar cómo este versículo responde a tu problema, al problema que estás viviendo en este momento. Porque tal vez el mismo versículo le dice una cosa a ella, le dice otra cosa a él, le dice otra cosa a él, de acuerdo al momento que están viviendo cada uno. Pero trata de masticar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es el pan que nosotros tenemos, el pan de Dios, el pan espiritual. Tenemos que alimentarnos. Si queremos tener salud espiritual, tenemos que alimentarnos de la palabra. Pero hay que saber alimentarse. Porque los médicos, por ejemplo, hablando de la comida, dicen que nosotros tenemos que masticar 34 veces cada bocado de comida que llevamos a la boca, ¿no? Colocas la comida, 34 masticadas. 1, 2, 3. Yo no sé quién de ustedes mastica 34 veces cada bocado de comida. Yo por lo menos no tengo tanta paciencia así. Pero ¿por qué hay que masticar tanto? Esto es interesante. Porque tiene saliva. Sí, pastor, ¿y para qué crees que tiene saliva? A ver, ¿para qué crees que Dios te ha dado saliva? ¿Para escupir a tu hermano? No. Dios te ha dado saliva y esa saliva tiene un propósito. Tiene varios propósitos, pero uno de los propósitos es que cuando tú vas masticando la comida, la saliva se va mezclando con la comida. Y cuando baja el bolo alimenticio a tu estómago, la comida mezclada con saliva, eso te ayuda en el proceso digestivo. Quiere decir, los que mastican bien tienen un sistema digestivo bien organizado. Y eso significa buena salud. Igualito es con la palabra de Dios. Hay algunos que dicen así: me he propuesto leer la Biblia 5 veces este año. Ay, no entienden nada solo por leer. No, querido, ¿cuál es el mérito de decir he leído la Biblia 5 veces? Lo mejor es, ¿has entendido la palabra? Entonces, coloca un bocado, un versículo y mastica. ¿Qué te estoy diciendo? Lee un versículo y haz lo que estoy haciendo. Medita, piensa, ¿qué te está diciendo a Dios aquí? Porque tú hablas con Dios a través de la oración, pero Dios habla contigo a través de su palabra. Entonces tienes que tratar de encontrar la respuesta para Dios aquí, de Dios para ti aquí. Si estás sin empleo y mañana tal vez vas a tener que presentarte para una entrevista, lee la palabra, lee un versículo y trata de ver qué es lo que Dios te está diciendo en ese versículo para la aplicación de mañana. Si un muchacho se te declaró y tú no sabes si aceptarlo o no aceptarlo, y lee la palabra y deja que Dios te hable al corazón. Quiere decir, déjate guiar por la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está la palabra. Ahora vamos al texto de nuevo. Y mediante el cual, Jesucristo, creéis en Dios. ¿Y por qué creéis en Dios? Por el poder de Jesucristo. ¿Y por qué poder? Porque murió y resucitó. Y si murió y resucitó, no hay más grande prueba de poder que la resurrección. Entonces tu esperanza ya no es el deseo de que algo suceda, es la certidumbre de que va a suceder. Porque quien te está dando eso, el fundamento de tu esperanza, es un Cristo que murió y resucitó. Habiendo tú ahora purificado tu alma, tu corazón, tu mente, por la obediencia, por el escudriñar de la palabra, por el investigar, por el leer la palabra, mediante el Espíritu. Ahora venimos a una parte interesante. Mediante el Espíritu. Ahora el Espíritu va a transformar tu vida. ¿Pero de qué manera? Mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para que ya no toques batería. No. ¿Para qué? Para que ya no comas carne. No. ¿Para qué? Para que ya no uses anillo. ¿Para qué?
para que ya no celebres Navidad. Hay muchos que les gustaría que dijera eso. Y andan predicando eso que no está escrito en la palabra. Por eso yo quiero predicarles la palabra. No lo que yo creo, no lo que yo imagino. La palabra. ¿Y cuál es la prueba? ¿Qué es lo que el Espíritu va a hacer en tu vida? Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Dice, para el amor fraternal. Les voy a enseñar a leer la palabra. ¿Qué dice? Para el amor fraternal, punto. Entonces, ¿qué dice? Pues porque hay amor fraternal y hay amor fraternal fingido. ¿Cuál es el amor fraternal fingido? Te encuentras con una persona, un hermano que ha venido hace tiempo, no lo veías, y le dices, oh, qué bonito estás. Y cuando sigue caminando le dice al otro, ¿estás viendo cómo estaba gorda, fea? Qué bonito estás. Amor fraternal fingido. Ahora dime, ¿no se ve eso en la iglesia todos los días? Pues la prueba de que has recibido el Espíritu a través de la palabra es que ahora vas a tener un amor fraternal auténtico. La más grande prueba de que esta iglesia es la iglesia del Espíritu debe ser que sea la iglesia del amor. Y que se amen los unos a los otros. Y que se acepten los unos a los otros. Oh, hermanos, yo quisiera que todo el mundo fuera como yo quiero que sea, pero tengo que reconocer que tengo que aceptar al mundo como cada persona es. Porque Dios tiene un jardín, Dios es un floricultor maravilloso. Hay tulipanes, hay San José, hay rosas, hay claveles, hay gladiolos, hay girasoles. Así es el jardín de Dios. Y es como un huerto también el jardín de Dios. Hay lechugas. ¿En cuánto tiempo la lechuga produce fruto? ¿Cuánto? 3 meses. Yo nunca fui agricultor, ya sé más que ustedes. En 3 meses ya puedes cosechar la lechuga. 3 meses. ¿Y el plátano en cuánto tiempo? Desde que lo plantas hasta lo cosechas, ¿en cuánto tiempo? Año, año y medio. Y la naranja, 3 años. Pues tú sabes que hay un fruto que lleva 40 años para producir, y es la palmera. La palmera solo produce su primer fruto a los 40 años. Ahora tú sabes que en la iglesia de Dios, que es un pomar, que es un huerto, hay hermanos lechuga, que a los 3 meses de aceptar a Cristo ya están produciendo. Y hay hermanos plátano, que llevan 1 año para producir. Y hay hermanos naranja, que llevan 4 años. Y hay unos hermanos palmera, que llevan 40 años. Pero Dios los ama a todos. Dios los ama a todos y el Espíritu quiere transformar, pero la primera transformación que el Espíritu hace en la vida de un cristiano es darle amor fraternal no fingido. ¿Para qué? Para que unos a los otros se amen entrañablemente, de corazón puro. ¿Por qué van a amarse ahora de corazón puro? Porque han sido purificados. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Por la palabra. Por la palabra, ahora tienen el corazón puro. Y ahora han sido renacidos, ya no de simiente corruptible, porque has nacido de simiente corruptible, la simiente de tu padre, de tu madre, que recibieron de los abuelos, que recibieron de los bisabuelos, que recibieron de los tatarabuelos. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo y te bautizas, ahí renaces, pero ya renaces no más de simiente corruptible,
sino de la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oh querido, Dios te ama, tú eres precioso para Dios. ¿Cómo Dios te ama? No tengas miedo de entregarte a Jesús. No esperes perfección absoluta mañana, entrégate a Jesús, porque hay mucha gente que dice, ay pastor, ¿cómo me entrego? Si yo todavía hago esto, yo todavía hago aquello. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue. Cuando tú estás lejos de Dios, pierdes todo. No solo pierdes el dinero, el empleo, a veces pierdes la dignidad, pierdes el respeto propio, pierdes los valores. Así fue con el hijo pródigo. Pero se dio cuenta de algo que tú también tienes que darte cuenta. Lejos de mi Padre, nunca voy a ser feliz. Y yo te digo esta noche, lejos de Dios, tú puedes hacer lo que quieras para renacer. Tú puedes hacer lo que quieras para purificar tu mente, purificar tus sentimientos. No vas a poder. Y cuando digo lejos de Dios, puedes hacer lo que quieras para renacer. No es solo para renacer espiritualmente, para renacer en la vida profesional, para renacer en la vida familiar, para renacer. Tu hogar está destruido, pues necesita un renacimiento. Pero ¿cómo va a renacer si estás lejos de Dios? Tú lejos de Dios puedes intentar lo que quieras, nunca va a suceder nada bueno. Por eso el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen algo que comer? Y yo aquí muriéndome de hambre, luchando. Entonces dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese he pecado quiere decir, me he alejado de ti. Me levantaré e iré y le diré a mi padre. Y ahí, en ese momento, cuando él dijo, me levantaré e iré, ¿sus problemas se resolvieron? ¿Sí o no? Piensa bien. Cuando él dijo, me levantaré e iré, ¿ahí se acabaron sus problemas? No. Entonces, ¿cuándo se acabaron? Cuando se levantó y fue. No cuando dijo, me levantaré e iré. Tú sabes que en la vida cristiana hay muchos, dicen, sí, un día me entregaré, un día me entregaré. No, nada se va a resolver en tu problema, en tu vida. No es cuando un día. Si algo se va a resolver en tu vida, es cuando te levantes y vayas. Y ahora, él tenía que ir. ¿Y qué dijo? Voy a ir a mi padre, pero no puedo ir así, estoy todo sucio, porque él estaba inmundo. Recuérdate que él trabajaba en el chiquero de los puercos, y el excremento de los puercos estaba pegado a su ropa, olía a puerco. Y la barba grande, los cabellos desgreñados, sucios, los piojos cayéndole, ropa sucia, inmunda, un asqueroso. Él podría haber pensado, ¿cómo voy a volver a mi padre así? Él me va a botar, así no puedo. Yo primero tengo que bañarme, tengo que cortarme el cabello, cortarme las uñas, tengo que echarme un poquito de perfume así, bien oloroso ya, ahí voy, él me va a recibir. ¿Eso es lo que la parábola dice? Pero sin embargo muchos, a veces líderes de iglesia, al pobre pecador le dice, mira, tienes que venir, pero tienes que cambiar de vida. Tienes que salir, tienes que dejar esas cosas, tienes que quitarte eso, no tienes que usar esto. Querido, deja que las personas vengan como están. Deja que vengan como el hijo pródigo. ¿Cómo vino el hijo pródigo? Así como estaba. Oliendo a puerco, sucio, inmundo, los piojos cayéndoles, un asco. Y la palabra de Dios dice que el padre, desde que él se fue, se quedó en la terraza de la casa mirando al camino por donde se fue, porque tenía en su corazón la seguridad de que un día mi hijo va a volver y yo lo voy a esperar. Y de repente lo vio a la distancia.
Y la palabra de Dios dice que él salió corriendo al encuentro de su hijo. Y cuando llegó cerca y sintió ese olor feo de puerco, los piojos y todo, llegó ahí, quiso abrazarlo. ¿Y qué dijo el padre? ¡Ay, qué asco! No lo puedo abrazar así. Y llamó a los obreros y les dijo: laven, bañen a mi hijo, cambien de ropa, porque así no lo puedo abrazar. ¿Eso es lo que Dios dijo? No. Lo abrazó. Ahora hay una cosa interesante que ustedes no saben. Vino el padre y lo cubrió con su túnica, lo abrazó. ¿Saben por qué lo abrazó? Porque eso refleja la cultura de aquellos días. En aquellos días, en el pueblo donde se contó esta historia, el peor delito que un hombre podía cometer es pedirle la herencia al papá cuando estaba vivo. Y la pena para el que le pidiera la herencia al papá cuando estaba vivo era la muerte por apedreamiento. Por lo tanto, cuando la sociedad, el pueblo, notase que el hijo pródigo, que le había pedido al papá la herencia cuando estaba vivo y había malgastado, cuando estuviera volviendo, el pueblo lo iba a matar a pedradas, lo iba a apedrear. Por eso el padre salió corriendo y lo abrazó, como diciendo: si tienen que matar, mátenme a mí, pero no maten a mi hijo. ¿Y sabes cuál es el mensaje? Que Dios te ama y que Dios te recibe como estás y como eres. No le hagas promesas. Yo estaba predicando en una ciudad del interior de Minas Gerais, allá en Brasil. Cuando yo estaba sentado aquí en la primera fila esperando ya el momento de predicar, cuando sentí que afuera habían gritos horribles, palabras feas. Una mujer hablaba en voz alta y le pregunté a alguien: ¿qué pasa allá atrás? Y me dijeron: no, es que una señora quería entrar y el diácono no la dejó. Y la historia es interesante porque como yo estaba llegando a predicar esa tarde a esa ciudad, los hermanos prepararon unos volantes, unos papeles, ¿no? Y distribuyeron en toda la ciudad, y en esos papelitos decía: si tu vida está destruida, si estás acabado, si estás perdido, si sientes que no vales nada, ven esta noche a esta dirección y verás que hay esperanza para ti. Y sabe que esos volantes fueron distribuidos en toda la ciudad y llegaron al barrio rojo de la ciudad donde estaban los prostíbulos. Y ese volante llegó a las manos de una de esas mujeres. Y cuando ella leyó: si tu vida está perdida, si estás acabada, si sientes que ya no puedes nada, que no sirves para nada, ven a esta dirección y verás que hay esperanza. Su rostro se iluminó. Ella se sentía perdida, acabada, destruida. Dijo: yo voy, pero ya no había tiempo, porque la reunión era a las 7:30 de la noche. Cuando ella recibió era 6:30. Y entonces vino, así como estaba. Y ella, para pararse en las calles ahí a atraer hombres, pues se vestía de una manera completamente provocativa, una ropa pegada al cuerpo, una falda bien arriba de las rodillas, en fin, para llamar gente, ¿no? Y no tenía tiempo de irse a la casa a cambiar de ropa, nada, se vino como estaba. Y cuando estaba entrando, un hermano la paró allá. Le dice: usted no puede entrar así. Y ella venía con el volante en la mano, y todavía los hermanos habían colocado: invitación personal. Y ella dice: pero yo he recibido esta invitación personal. Y el hermano le dice: amor fingido. Ahí está el amor fingido. Con un amor fingido: sí, querida, pero eres bienvenida, pero no vestida de esa manera así. ¿Pero por qué no puedo entrar? Porque todos los hermanos te van a mirar. Pero que yo no tengo tiempo para ir a mi casa. Yo vivo lejos, en la periferia de la ciudad. Yo he recibido esta invitación. Yo soy esta persona. Yo necesito esperanza.
Y el otro con amor fingido. Sí, pero esta es la casa de Dios. A la casa de Dios tienes que entrar con respeto. No, yo voy a entrar. No vas a entrar. Voy a entrar. No vas a entrar. Y entonces, pues, esa pobre muchacha que había crecido en ese ambiente y vivido ahí, pues, le dijo 4 cosas bonitas al anciano de iglesia, ¿no? Lo mandó a pasear a la estratosfera. Y eso es lo que yo escuché. Y cuando salí, le dije, ¿dónde está ella? No, ya se está yendo ella. Entonces yo fui corriendo y a mitad de la calle la alcancé. Y cuando llegué cerca de ella estaba yéndose, pero llorando. Le dijo, mire, por favor, vuelve. No, no quiero. Por favor, vuelve. ¿Quién va a predicar esta noche? Soy yo. No quiero. Por favor. Vas a entrar conmigo. Nadie te va a impedir. No, no quiero. Gracias. No quiero. Y se fue. Y esa noche yo me levanté para predicar. Ahí estaban los hermanos todos bien vestiditos, maravillosos, listos para irse al cielo. Porque así somos, querido. Y pensamos que estamos defendiendo a Dios. Oh, estamos vigilando la casa de Dios. Porque a la casa de Dios no se puede entrar de esa manera. Sabes que mi corazón dolía. Yo quería predicar. Porque tal vez Dios me llevó a esa ciudad solo por causa de esa pobre mujer. Y no la dejaron entrar a la casa de Dios. Por eso es que Pedro dice que cuando aceptas la palabra te purifica. Y entonces ya tu amor es auténtico. Porque has renacido en Cristo. Y esta noche yo te voy a hacer una invitación para que aceptes a Jesucristo como tu Salvador, para que le digas a Jesús que quieres seguir estudiando la palabra, que quieres conocer más el Evangelio. Esta invitación no es para todos los miembros de la iglesia bautizados. Ustedes un día ya se levantaron, ya fueron adelante. Esta invitación es para ti, que estás conociendo a Jesús, estás conociendo la palabra, quieres conocer más, estudiar más la Biblia. Y esta noche quieres decirle, Señor Jesús, gracias porque me aceptas como soy. Pero no me aceptas como soy para continuar siendo como soy. Me aceptas, pero para transformarme. Y yo quiero ser transformado, Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios, porque el tema de esta noche es un tema importantísimo, interesantísimo. Capítulo 3 de Filipenses. Mañana voy a volver al capítulo 2. Pero esta noche, capítulo 3, versículo 12 hasta el 15, dice así. Miren, ¿quién está hablando? Es Pablo, el gigante del Evangelio, ¿no? El fundador de iglesias, el hombre extraordinario. El hombre que cuando llegó al fin de sus días dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, ese hombre, ahora en el capítulo 3, versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿De qué está hablando Pablo? De la perfección.
Dice, yo no soy perfecto, yo todavía no he alcanzado la perfección. Y el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el versículo 15 dice, así que todos los que ya somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahora, una de las cosas tristes que nosotros hacemos es que leemos la Biblia sin pensar. Y leer la Biblia sin pensar, leer por leer, especialmente hay algunos hermanos que dicen, voy a leer toda la Biblia este año, y ahí leen, llegan en la noche cansados, no entienden nada, están cayendo de sueño, porque tienen que acabar la Biblia. No, el objetivo no es leer la Biblia toda, el objetivo es agarra cada versículo y piensa, ¿qué es lo que Dios te está queriendo? No, leer, eso no te ayuda mucho. Piensa, medita, raciocina en cada versículo. Porque la lectura de la Biblia es como la comida. Dicen los especialistas que cada bocado hay que masticar 38 veces. Yo no sé si tú haces eso. Y yo por lo menos no. No tengo paciencia para estar en cada bocado 38 veces. Imagínate cuánto tiempo me voy a sentar en la mesa para cada bocado 38 masticás. Pero los especialistas dicen que debe ser así. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios nos ha dado saliva? La maravilla del cuerpo humano es que todo lo que tenemos en el cuerpo tiene un sentido, un propósito. Hasta un cabellito tiene un propósito. La saliva, ¿para qué es la saliva? ¿Para escupir? No. La saliva es para que cuando tú colocas el bolo alimenticio y comienzas a masticar, por eso dicen los médicos que hay que masticar bien. La comida se mezcla con la saliva. ¿Y para qué eso? Para que facilite la función digestiva. Y si comes tragando como el gallo, ahí eso no te hace bien. Entonces tienes que masticar bien. Entonces el estudio de la palabra es igualito. Tú no puedes leer, no. Tienes que tomar cada versículo y masticar, raciocinar, pensar, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir? Ahora, si tú lees pensando estos textos del 12 al 15, te vas a dar cuenta de una cosa. En los versículos 12 y 13, Pablo dice, hermanos, yo todavía no soy perfecto. La perfección es algo hacia lo cual yo estoy caminando, todavía estoy yendo, yo no he alcanzado. Pero en el versículo 15 dice, ya soy perfecto. Ahora, si Pablo estuviera vivo, yo le diría, ven Pablo, explica un poco. ¿Eres perfecto o no eres perfecto? Porque en el versículo 12 y 13 dice que todavía no eres. Y en el versículo 15 dice que ya eres. Pues Pablo, por favor, defínete. ¿Eres o no eres? Y la respuesta de Pablo sería, yo soy, pero todavía no soy. ¿Pero cómo es eso? Pues eso es así. Soy perfecto, pero todavía no soy perfecto. El problema, ¿sabes qué pasa? En nuestra iglesia, como iglesia mundial, hay algunos hermanos que agarran el versículo 12 y 13 y dicen así, en esta tierra no se puede ser perfecto. Porque Pablo mismo dijo que no es perfecto todavía. Y otros hermanos agarran el versículo 15 y dicen, en esta tierra sí se puede ser perfecto, porque Pablo dice, nosotros los que ya somos perfectos. Ahora, si tú vas al espíritu de profecía, vas a encontrar muchas citas que dicen que no te atrevas a decir que ya eres perfecto.
Y vas a encontrar otras citas que te dicen que ya eres perfecto. Ahí pues la iglesia se queda confundida, porque hay los que dicen que sí y los que dicen que no. Pero en la palabra de Dios no hay contradicción. La palabra de Dios es una unidad de armonía extraordinaria. Hay una explicación para esto. Y para explicarte, nada mejor que una ilustración, y te voy a hacer una ilustración. Yo tengo 4 hijos. Cuando mi esposa estaba esperando al segundo, nosotros trabajábamos en la selva, éramos misioneros en la selva. Pero para llegar a mi distrito, teníamos primero que viajar 10 horas de ómnibus. Ahí llegábamos a esa ciudad, ya no había ómnibus. Ahí tomábamos un camión de verdad, de carga. Y viajábamos unas otras 5 o 6 horas hasta otro pueblecito chico. Ahí ya se acababa la carretera. Ahí teníamos que agarrar una canoa y viajar por el río hasta llegar a la sede de nuestro distrito. Ahí no había agua, no había luz eléctrica, no había desagüe, no había nada. Nosotros teníamos que bañarnos en el río, caminábamos unos 100 metros hasta el río. Cuando volvíamos a la casa ya estábamos sudados de nuevo. Era una tragedia, pero estábamos sirviendo a Dios y lo hacíamos felices. Y mi esposa quedó embarazada de mi segundo hijo ahí. No había médico, porque para buscar a un médico tendríamos que viajar de canoa, y ya no río abajo, sino río arriba, y eso nos llevaría un día, y después tomar un camión y llegar al lugar del médico. Entonces, era difícil, las circunstancias eran difíciles, y ahí mi esposa, mientras estaba embarazada, contrajo una enfermedad llamada rubeola. Y nosotros no sabíamos, pero cuando salimos a consultar con un médico, ya mi esposa estaba como con 6 meses de embarazo. Y en el histórico, pues le dijo al médico que había contraído rubeola. Y el médico nos dijo a los dos: miren, yo les aconsejo que ese niño no nazca, porque si él nace va a tener serias consecuencias, serios problemas. Yo les estoy hablando de décadas atrás, no les estoy hablando de ayer. Hoy día la ciencia ha crecido, ha progresado. Hoy día a los 15 días, 3 semanas ya sabes el sexo del niño, de todo. En esos tiempos no, eran otros tiempos, que tal vez hoy día tú no tienes capacidad de entender lo que eran esos tiempos y en el lugar donde yo trabajaba. Entonces el médico dijo, bueno, ese niño no puede nacer. Por el bien de ustedes, no debe nacer. Y ahí yo entendí lo que es el amor de la madre, ¿sabes? Porque mi esposa instintivamente se agarró el vientre y le dijo al médico: mi hijo va a nacer. El médico me llevó a un lado después y me dice: mire, pastor, usted es más racional, su esposa es más emotiva, y yo le aconsejo que ese niño no nazca, porque va a ser un problema para ustedes. Van a cargar una cruz el resto de la vida, cuando pueden resolver ese problema ahora. Y yo le dije: mira, yo voy a respetar lo que mi esposa dice y voy a estar al lado de ella. Y le dije a mi esposa: mira, tú, quiero que sepas que estoy aquí contigo y que vamos a hacer lo que Dios diga, lo que tú digas, lo que tú sientas que Dios te habla, vamos. Y el embarazo fue adelante. Ahora, yo me acuerdo cuando nació el niño. Tenían que hacerle una cesárea porque no podía nacer por las circunstancias. No podía nacer de un parto natural. La llevaron al hospital, le colocaron anestesia, hicieron la cesárea. Pero me acuerdo cuando ella comenzó a despertar de la anestesia. Ya había nacido el niño. Y lo primero que ella preguntó, no me buscó a mí, buscó al médico. Y lo primero que preguntó fue:
mi hijo está bien. Y yo me acuerdo la respuesta del médico. El médico dijo, señora, su hijo está perfecto. Perfecto. Ahora, yo nunca entraría al médico porque mi hijo no tenía dientes, no tenía cabello, no hablaba, no se sentaba, ensuciaba los pañales. Y el médico dice, está perfecto. ¿Cómo puede estar perfecto? Estaba perfecto para ser un niño recién nacido. Para eso estaba perfecto. Pero vamos a decir que pasaran 7 años y mi hijo continuara acostado en la cama, sin dientes, sin cabello, sin moverse, ensuciando pañales. Estaría perfecto. Ahora, dense cuenta de lo que es la perfección. Un niño que en su primer estado estaba perfecto, 7 años después ya no estaría perfecto si continuara así. Porque un niño a los 7 años tendría que estar, vamos a decir, tu hijito de 7 años, sube a la manguera de tu vecino, le arranca los mangos, agarra al gato del vecino, le amarra una lata en el rabo del gato y toca el timbre del vecino y se echa a correr. ¿Está perfecto o no está perfecto? Perfectísimo. Porque eso es lo que el niño tiene que hacer a los 7 años. A veces tú te molestas, querido, tú moléstate si tu hijo no se mueve. Pero si tu hijo se mueve a los 7 años, levanta las manos al cielo y agradece. Porque hay muchos niños que no se pueden mover. Claro que tienes que orientarlo, no puedes dejarlo que haga lo que quiera, pero deja que viva. Pero vamos a decir que pasan 20 años. Ahora el muchacho tiene 27 años y sigue robando los mangos del vecino, sigue agarrando el gato del vecino, sigue tocando el timbre del vecino. ¿Está perfecto o no? Está loco. Ahora, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? A los 2 días de nacido estaba perfecto, pero no andaba, no se movía, ensuciaba pañales. A los 7 años estaba perfecto, pero ya andaba, ya se movía, ya correteaba, ya hacía travesuras. A los 27 años sigue perfecto, pero ya no hace travesuras, ya no corretea, ya es un hombre equilibrado y maduro. Pero es perfecto aquí, era perfecto aquí y era perfecto aquí. ¿Qué es la perfección? La perfección no es un lugar a donde llegas. La perfección es un camino por donde transitas. Tú eres perfecto mientras vas siendo perfecto. Ahora, con esto en mente, vamos a volver a leer lo que Pablo dice. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya. ¿Y cuándo escribió Pablo esto? Años después de su conversión, porque él se convirtió camino de Damasco. Ahora está preso ya al final de sus días y escribe la epístola a los filipenses. Ya no es un joven entusiasta, ya es un hombre vivido. Y todavía dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él dice que todavía no es perfecto. Pero una cosa, sino que prosigo, dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Ese verbo proseguir en el griego, en el idioma en que fue escrito Filipenses, es el verbo lambanó. Lambanó. ¿Qué quiere decir lambanar? No existe lambanar, pero yo lo estoy hispanizando. ¿Qué quiere decir lambanar? Del verbo lambanó.
Te voy a explicar. Lambanar es, tú subes una montaña, subes, estás ya ves la cúspide ahí y sacas fuerza, estás cansado, pero llegas. Y cuando llegas y respiras diciendo gracias a Dios, llegué, descubres que hay otra montaña más alta ya. Entonces lambanas, prosigue mis errores, me olvido de mis tragedias y miro hacia adelante. Mi ideal es Cristo, no son los hombres. No miro a los hombres, no miro al pastor, no miro al anciano, no miro al diácono, no miro al que me saludó o no me saludó, no miro al hipócrita, no miro al que es bueno con los otros y no es bueno conmigo. No miro a nadie, miro a Cristo y avanzo. Ese es el perfecto en Cristo Jesús. Ahora, en esa caminata no caminas solo, sino que caminas agarrado de la mano de Jesucristo. Y Él te lleva y te lleva y te lleva y caminas con Él. Interesante que cuando tú revises la historia de algunos patriarcas, encuentras, por ejemplo, Enoc. Enoc vivió una vida tan pura, tan santa, tan perfecta, que su biografía toda está en 13 palabras. Y tú no encuentras nada malo en la vida de Enoc. El hombre fue tan bueno, tan perfecto, que Dios se lo llevó vivo al cielo. Y dice así: Enoc anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Enoc anduvo por Dios. ¿Por qué Dios se lo llevó? Porque era perfecto. ¿Y por qué era perfecto? Porque andaba con Dios. ¿Te acuerdas de Noé? Noé, Génesis dice, Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes se ha emborrachado en la vida? Yo supongo que sí, no levanten la mano. Pero ¿alguno de ustedes se ha emborrachado así, se ha emborrachado de quedarse en el suelo, caído, los perros orinándolo ahí, botado en el suelo, desnudo, haciendo un escándalo en la calle? ¿Alguno de ustedes hizo eso? Yo creo que no. Pues Noé hizo. ¿Y qué dice la Biblia? Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Claro que en el momento que estaba borracho, él no era justo, porque en el momento que estaba borracho, él había soltado la mano de Jesucristo. Pero lo maravilloso es que él se levantó y siguió caminando. Y se vuelve, a pesar de su pasado, se olvida de lo que queda atrás, se proyecta para lo que está delante. Y es un hombre perfecto. Un día Dios miró a David y dice: este hombre David es el hombre conforme a mi corazón. David. El pecado terrible de David no fue el adulterio. Asesino, intriga política, un traicionero, miserable. Ahora viene Dios y le dice así: este es el hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque si tú vas al libro de los Salmos, vas a encontrar que David andaba con Dios en la tierra de los vivientes. Quiere decir, la perfección divina no es no pecar. La perfección divina es caminar con Dios todos los días. Ahora, mientras caminas con Dios, te vas a dar cuenta de una cosa: es imposible pecar cuando estás lado a lado con Jesús. Y ahora mira, te voy a leer Marcos
capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, 33. Dice así: y llegó Jesús a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? De los discípulos era el pecado de Lucifer en el cielo, querer ocupar el trono de Dios, la sed de poder, la sed de poder. Solo que nosotros tenemos otra escala de valores. Y te voy a hacer un ejemplo. En una junta de iglesia, cuando están nombrando a los ancianos del próximo año, vamos a decir, ¿tú te das cuenta de la escala de valores que nosotros tenemos con relación al pecado? Porque para nosotros, robo, adulterio, pornografía, ¿qué pecados horribles? Son pecados, yo no niego, son pecados. Todo pecado es horrible a los ojos de Dios. Pero el problema es que para nosotros el orgullo no es pecado. Yo una vez me acuerdo de un anciano, digo, porque todos pensaban que era lindo, bueno, maravilloso. Pero todos los años anciano. Entonces llegó un pastor joven y dijo: mira, están a hora de renovar. No es bueno que un solo hombre esté todos los años de primer anciano. Y nombraron a otro anciano. Entonces, cuando el secretario fue a comunicarle a él la noticia de que había sido nombrado este año jefe de diáconos, él lo miró y dice: sí, diácono, yo, diácono. ¿Quién se han creído ustedes? Llévense su cargo. Y nadie lo disciplinó, porque por orgullo no se disciplina, pero por adulterio sí. Tú te das cuenta la escala de valores que nosotros tenemos de lo que es pecado.